especial. El doctor Pedro Barcia es el presidente de la Academia Argentina de Letras y el presidente de Educación. Buenos días, Pedro. Buenos días, Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por participar en esta mañana de domingo con Botica Educativa. No, con gusto. Lamentablemente el domingo pasado fue fallido porque después descubrí por qué. Nuestro teléfono también funciona a luz, a electricidad, y al cortarse la electricidad nos quedamos sin teléfono. Ah, claro, y yo creí que hoy también pasaba lo mismo, pero tengo que agradecer acá a mi compañera Patricia Moreno que te pudo ubicar. Sí, es cierto, muchas gracias. Sí. Pedro, has estado acá en San Juan en un encuentro hablando sobre adolescencia y comunicación. Yo tuve el placer de escuchar esta magistral conferencia tuya, en la cual te referías a las características, si bien es cierto, complejas del adolescente, como señalabas, que están en busca de su identidad, con su lenguaje propio, las diferencias con los adultos, adolescentes, docentes. ¿Cómo lograr esta comunicación? El problema fundamental para la vinculación del docente y el alumno es que tenemos que entender que son dos culturas que entran en contacto. Estas dos culturas son diferentes, naturalmente diferentes. Siempre la relación docente es asimétrica en el sentido de que no están en el mismo nivel uno y otro, pero en lo cultural hay diferencias claras entre la cultura que tiene un docente, que está integrada en primer lugar por todo su bagaje literario, científico, en primer lugar, en segundo lugar su formación cultural general, en tercer lugar la profesional como profesor, como docente. Son tres elementos que constituyen lo que llaman la cultura docente. En segundo lugar, la cultura del muchacho está constituida por dos elementos fundamentales que son lo que antropológicamente llamamos como cultura, es decir, el conjunto de soluciones que la comunidad adolescente da a los problemas fundamentales de su vida. Algunos están solucionados por los viejos, como el caso de la comida y el alimento, pero otros no, es decir, otros los eligen ellos, caso de la ropa, por ejemplo, caso de las preferencias musicales, de las formas de diversión, del ocio, y también, naturalmente, las formas de los lenguajes que los chicos tienen. Hay lenguajes que son corporales, como los gestos, actitudes, formas de saludo, que van cambiando con las generaciones, los lenguajes aspectuales, que tiene que ver como cómo se visten, cómo se peinan. A esto le sumamos todavía cómo se tatúan en muchas oportunidades, en muchos casos, y naturalmente también el lenguaje verbal, que es lo que los muchachos usan como modalidades expresivas. Entonces, el esfuerzo tiene que hacerlo el docente para que en este contacto no haya conflicto y haya coyuntura, haya articulación. Exacto. No es fácil porque en realidad el docente no suele estar preparado para esto, porque no fue formado para esto. ¿Cómo? Que no fue formado para esto. Justamente, las instituciones que deben formarlo, como los institutos superiores de formación docente o las universidades, que se van mucho por la parte teórica de lo que es la psicología del adolescente y demás, y no hablan concretamente de las realidades que el chico vive hoy día, porque la modalidad de adolescente es más o menos en lo esencial de Aristóteles hasta Piaget han sido más o menos señaladas, pero en nuestro mundo actual hay elementos que complican la situación del adolescente. Por ejemplo, el primer caso primeramente encontramos es que el adolescente vive, como todos nosotros, algunos sin participar, otros participando, en lo que podemos llamar la ecosfera Fleming, es decir, la galaxia Fleming, el mundo electrónico, en el cual participa activamente el muchacho, tiene un gusto y un placer por hacerlo, cuestión que los docentes están más retraídos porque son, como se llama por la designación de Mark Prensky, son inmigrantes digitales. Los chicos nacen como nativos digitales. Esta es una primera situación particular. La segunda es que en la sociedad se ha dado una especie de adolescentización gradual. Cada vez hay más elementos como por ejemplo el neofilismo, el entusiasmo por lo último que sale, sin ver si vale o no vale, un relativismo, o sea, un abandono de valores esenciales, todos estos elementos que complican la vida social en sí, y que si por un lado se acercan al muchacho, por otro lado también le aportan elementos que le complican la cultura al muchacho, porque si el muchacho tiene, en primer lugar, lo que llamamos la cultura antropocéntrica, lo que él elige y demás, también es heredero de una serie
serie de rasgos y las contraculturas la han ido dejando, como el facilismo, que hay que revertir en la escuela, el espontaneísmo, que no es lo mismo que la espontaneidad, el relativismo excesivo, la forma de desestructuración donde rechazan lo que está ordenado y disciplinado. Entonces, todo esto que es una herencia que el chico lleva viviéndola naturalmente en el clima epocal en que estamos, complica la relación con el chico. De modo que aquí el esfuerzo tiene que hacerlo básicamente el docente, pero tiene que hacerlo por sí mismo, porque como decías vos, los instrumentos formadores, las instituciones formadoras, no lo hacen. Pedro, pero acá no pasaría también por el saber ser adultos. Bueno, ahí hay otro fenómeno, que es justamente lo que vos señalás, es otra característica del momento actual. Ante el chico, hay etapas distintas en la cultura del hombre. A veces está el peterpanismo, como Peter Pan, que no quiere salir de la infancia porque sabe que la vida posterior es dolorosa. Está, por otra parte, la actitud que teníamos nosotros cuando éramos adolescentes, que queríamos superar rápido esto y entrar en la madurez. Entonces nos dejaba ver, nos verificamos, teníamos unos bigotes, usábamos pantalones largos anticipados. En cambio, hoy día lo que se produce es una prolongación de la etapa adolescente, que ya no es vista como un tránsito común de la infancia a la madurez, sino que es vista como un estado permanente que se ha alargado hasta los 25 y a veces 30 años, que es evidente. Entonces, ¿esto qué genera? En los adultos genera una alteración. En el caso de los docentes, un doble defecto. El primer defecto es cuando el docente se acachorra y quiere presumir de muy jovencito, y la profesora se viste como se visten las alumnas de cuarto o quinto año, lo que genera en el muchacho o las chicas, en este caso, un rechazo natural, porque es como una alteración del orden. Exacto. Y entran en competencia con las alumnas. Y el otro problema que el docente suele tener es lo que yo llamo el amiguismo, es decir, donde el docente cree que para ganarlo al muchacho debe hacerse amigo de él, y en realidad te está dejando de lado el rol. Y también pasa con el padre y el hijo, ¿no? Pero claro, porque en este momento el padre se declara amigo del hijo, el abuelo amigo del hijo, el tío amigo del hijo, y hasta los amigos se dicen amigos del hijo. Y el docente entra en el mismo juego cuando abandona entonces el rol docente, que es tratar de encauzarlo hacia el orden, ponerle un poco de disciplina, enseñarle a practicar la atención. Todo esto que es propio del docente, lo abandona. ¿Por qué? Porque en principio hay dos actitudes. La primera, querer captarlo al chico, y esta vía es falsa. Y la segunda, hay cierto temor frente al adolescente y no quiere confrontar con él, entonces baja la guardia, deja que lo tutee, lo que no está mal, yo digo que me tutee mis alumnos, pero hay orden en la conversación y demás, y permite una suerte, digamos, de manoseo en el uso de las relaciones que perjudica la función docente. Claro. Pedro, vos señalabas también, que me pareció muy interesante, tal vez no todos lo pensábamos así, el significado de la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué no explicas un poco a través de esta sí, bueno, eso metáfora? Tiene que ver porque como estábamos, este congreso, yo aclaremos en primer lugar a los oyentes que tuve un pasaje muy rápido por San Juan, apenas pude alcanzar la botella de vino que me había propuesto, y unos dulces y traérmelo, porque no tuve tiempo para más. Llegué un lunes y me vino el martes, de modo que no participé de la totalidad del encuentro. Este encuentro es de Cordiep, que es una entidad que asocia a todas las entidades educativas de visión judía, protestante en sus distintas denominaciones, y católicas. Entonces es una especie, por eso empezaron con un acto multicultural al comienzo, multirreligioso mejor dicho. Y cuando uno de los que habló, creo que fue el sacerdote católico, se refirió a la parábola del hijo pródigo, yo señalaba que esto es nombrarla así, es un uso habitual reiterado, y que pasa que cuando vos a las cosas las seguís nombrando como venís haciéndolo de antes, no reparás en lo que estás diciendo. En realidad, la prodigalidad es la dispersión de los bienes sin control. El problema de esta parábola, lo esencial que quiere enseñar, no es que no hay que desperdiciar los bienes siendo pródigo, sino el hueso, digamos, de esta parábola, es que el hijo se dio cuenta que estaba mejor con su padre, entendió que su padre lo iba a recibir pese a lo que había hecho de pedirle herencia y demás, y vuelve. Y además
el padre que lo esperó siempre al hijo. De modo que esta parábola debería dejar de llamarse la parábola del hijo pródigo y llamarse la parábola del hijo volvedor o del padre esperanzado, que iba todos los días a una colina a ver que el hijo aparecía y hasta que apareció. Pero estas denominaciones son a veces habituales y ocurre que se mecanizan, como aquel cuento que cuenta el abad de Menapache, cuando dice que un cura, en la oportunidad que estaba por empezar la misa, advierte que el sacristán desenganchó con el pie el cable del micrófono, y el cura mira al pueblo y le dice: estamos sin micrófono, y la gente contesta: y con tu